Hola, gente, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Sebastián y hoy día nos convoca hoy día nuestro amigo Danilo Walker, ¿cierto? Que Sí, en este caso, nos va a hablar sobre la infraestructura de clave pública PKI. Así que eh, te dejo, Walker, tú déjame compartirte la pantalla ok, y ya, ahí estás, Walker, para que empecemos con el webinar. ok, listo, ya todos pueden ver la presentación. Ok, ok chicos, listo. ¿Por dónde empiezo? Comienzo presentándome al principio. Mi nombre es Danilo Basanta, como lo ven en la presentación. Mi nickname es Walker, igual en Hack the Bots. Y bueno, eh, ahora vamos a hablar un poquitico sobre Public Key Infrastructure, PKI, pero quiero hacerlo como un poco diferente a lo que hemos estado haciendo en los webinars anteriores, ya que en los anteriores se enfocaban más que todo en temas de hacking, de pentesting y de hack the bots, que al fin y al cabo es la finalidad del grupo, ¿no? Al fin y al cabo es el punto. Sin embargo, creo que en cuanto a, por ejemplo, PKI, todavía siguen existiendo muchos tabúes y también mucha, pues no sabría si decirlo desinformación, solo que PKI involucra demasiados conceptos y muchas veces no los tenemos del todo claro. De hecho, pensamos que al tener un certificado autofirmado, por ejemplo, ya estamos implementando una infraestructura de clave pública y no es así. Lo es, pero no es la esencia. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar definiendo un poquito lo que es la infraestructura de clave pública, en cuándo se puede usar, en qué escenarios. Y bueno, terminaremos dando algunos ejemplitos de ataques que se pudieron haber evitado si se hubiese tenido protegidas las comunicaciones y bueno, toda la infraestructura de la red como tal. En primer lugar, comenzamos definiendo qué es PKI, ¿sí? Quiero aclarar que en la diapositiva vamos a ver algunas letras que están en inglés, algunas están en español, y lo hago de esta forma porque entiendo que hay muchos conceptos que los entendemos mejor o los relacionamos mejor si los leemos en inglés, ya que la mayoría de la documentación está en inglés, pues la mayoría de las cosas que hacemos siempre van a entrar en inglés, así que lo hago así por un tema de familiaridad. Ok, comenzamos definiendo qué es PKI. PKI pues es una infraestructura, básicamente como lo dice el nombre. PKI lo que hace es que define una jerarquía. Ah, ok, así ya iniciamos. PKI define una jerarquía, una estructura de confianza. Vamos a ver, yo creo que aquí tengo. Ah, sí, puedo dibujar ya. Sí, puedo dibujar. Ok, PKI lo que hace es ofrecer una infraestructura de confianza entre, no lo sé, una entidad que quiera ser reconocida y que quiera tener su firma en Internet y una persona X, un usuario, un cliente. ¿Sí? Eh, no se borra. ¿Qué diablos? Ya se borra. Debería estar en la misma pantalla. Ok, entonces básicamente eso es PKI. PKI crea una infraestructura de seguridad y de confianza, básicamente el núcleo de todas las comunicaciones que usan PKI es establecer una identidad, ya sea de la persona que está ingresando a un sitio al que solo debe acceder esa persona, o un sitio que se está mostrando a todo el mundo, pero la idea siempre es establecer una identidad digital. Entonces podemos ver que con PKI podemos certificar usuarios, como lo vemos allí. Podemos certificar computadores, servidores, incluso. De hecho, muchas veces cuando tenemos un controlador de dominio con Windows Server y, y unimos es un computador nuevo al dominio, lo que hace es generarle un certificado a él para que cuando se conecte ese computador, si usamos algún tipo de autenticación por directorio activo o autenticación Ethernet como 802.1x, la idea es que él use ese certificado para
que defina su identidad y saber que ese computador sí está dentro del dominio y sí debería estar conectándose. Así se pueden bloquear ataques, no sé, por ejemplo, de replicación de MAC, en la que tú ves un puerto y solamente lo puedes conectar con una MAC específica, clonas la MAC y ya sucede de una vez la autenticación. Eso es una debilidad, ya que una persona puede clonar la MAC si la conoce de un equipo que ya está dentro del dominio y puede comenzar a tener comunicación con todo el dominio. Con PKI se puede solucionar esto únicamente generando un certificado para el equipo y cuando establecemos la autenticación, si la establecemos, él va a verificar que el cliente sea quien dice ser y el equipo, o sea, el cliente, va a verificar que el controlador de dominio es quien dice ser. Funciones de PKI: mantener, distribuir, validar y revocar certificados. SSL y TLS. Ya vamos a ver un poquito de esos conceptos. Y bien, ya habíamos hablado de que PKI encierra un montón de conceptos en su propia esencia, así que vamos a definirlos un poquito antes de continuar. Bien, lo primero que tenemos es SSL, que como ya todos sabemos es Secure Socket Layer. SSL es el protocolo que se crea para enviar datos que se supone que deben ser seguros sobre un medio inseguro, es decir, internet, no lo sé, cualquier protocolo de FTP, email, eh, servidores web, todos implementan SSL con la misma finalidad: poder identificar el sitio, el servidor, y poder identificar el cliente. TLS, hay mucha confusión sobre TLS porque muchas personas creen que TLS y SSL es algo diferente, y sí lo es, pero TLS y SSL comparten la misma esencia, de hecho. Por ejemplo, SSL llegó hasta la versión 3.0 y incluso en la versión 3.0, que se supone que debería ser la más segura que tiene SSL, tuvo vulnerabilidades como por ejemplo la de Poodle, que es donde se pueden descifrar datos y robar cookies de sesión, cookies de usuarios, en fin. TLS llega para retomar la esencia como tal de SSL. Él toma lo mejor que tenía SSL y usa cifrados más fuertes, en primer lugar, usa cifrados más fuertes y mejora la conducta de SSL. Es decir, TLS 1.0, uy, qué uno tan feo, 1.0 es la versión siguiente de SSL v3, básicamente. Entonces, si no estoy mal, TLS ya va por la 1.3. ¿Sí? SSLv3 está deprecado desde hace muchísimo ya tiempo. Está deprecado y no debería usarse ni en ningún tipo de comunicación, ni en servidores web, ni en entornos de dominio, ni de email, ni nada por el estilo, ¿sí? Ok, vamos a ver ahora, por ejemplo, qué es el cifrado. Ok. El cifrado es básicamente el acto de tomar un texto que ya tenemos, puede ser también un archivo, puede ser, no lo sé, lo que sea. El punto es que el cifrado lo que hace es transformar eso que ya tenemos, un texto original, a un texto que solamente nosotros podamos leer. Y eso lo hacemos en base a un algoritmo. De hecho, el término cifrado, no lo sé, cifrado básicamente es el algoritmo que se usa. Sí, podemos poner, por ejemplo, como ROT13, que ROT13 es un algoritmo súper sencillo, que lo único que hace es tomar la letra del abecedario y reemplazarla por la letra que está 13 posiciones más adelante. Eso es un algoritmo. Pero como ya todos sabemos, algoritmos de ese estilo, en los que ya se conoce cuál es el método de cifrado, son muy inseguros. De hecho, no representa ningún tipo de seguridad usar, por ejemplo, ROT13 o base 64, porque ya se conoce el método como cifran. Y lo único que tienes que hacer es invertir el proceso para que ya tengas los datos descifrados. ¿Sí? Un certificado es un archivo digital que establece una identidad. ¿Sí? El certificado es el core de todo el PKI, de hecho. Un certificado es lo que a ti te dice que tú eres la persona que estás diciendo ser en Internet. ¿Sí? Eh, Encoding y encryption básicamente son lo mismo. Es como si tuviéramos un cifrado, solo que encoding y encryption usan claves para ese cifrado. Si bien la clave de ROT13 podía ser el número 13, por ejemplo, que es el core
de ese cifrado, es decir, subir 13 números, 13 posiciones, la letra que vas a cambiar. En cuanto a coding y encryption, se pueden usar claves, ¿sí? Es decir, aparte de que tengas el algoritmo descifrado, necesitarías una clave para poder descifrarlo. Esa clave puede ser pues, una key, que es lo que normalmente hacemos, y una key, una clave, básicamente es una secuencia de bits. Eso es lo que es. Entonces, cuando ustedes hablan de firma digital, cuando nosotros hablamos de firma digital, estamos hablando de una secuencia de bits, que de hecho a eso es lo que se refiere con 1024, 2048, 4096. Es la longitud de esa clave, la longitud de bits que tiene la clave para usar ese cifrado. Vamos a borrar esto acá. Listo. Cracking, bueno, ya todos lo sabemos, somos una comunidad de ese estilo, más o menos. El cracking básicamente es obtener la clave, ¿sí? Poder craquearla es poder descifrar los datos sin tener acceso a la llave privada, ¿sí? A la llave que está cifrando. Eso lo hacemos por fuerza bruta o un diccionario incremental, no lo sé, como sea. Una autoridad de certificación es aquella que emite los certificados, aquella que los revoca, aquella que le da las propiedades al certificado y define para qué se va a usar. Y de aquí también se desprenden un montón de cosas. De hecho, podemos hablar de que hay autoridades de certificación principales, como por ejemplo es una RUT-CA. En PKI tenemos algo que es una RUT-CA en primer lugar, que es la única entidad de nuestra infraestructura de clave pública que va a tener un certificado autofirmado, porque no tenemos otra forma de verificar eso. Si una CA, por ejemplo, verifica a otra CA, genera un certificado para, no sé, esta CA que se llama Comodo, digámosle Comodo, que es una que ya existe. Esta CA que está de este lado pasaría a ser una CA intermedia, se le conoce así, o entidad certificadora subordinada, disculpen, se le conoce así. Entonces, la autoridad de certificadora siempre va a tener un certificado autofirmado, ya que si un certificado es firmado por una entidad diferente, se convierte en un hijo, por así decirlo. Entonces, estaríamos teniendo una SEA intermedia, no una SEA raíz. Y bien, esta SEA intermedia, esta sí puede cifrar, ¿sí? Y esta entidad certificadora raíz también puede crear otra entidad de certificadoras intermedias. Y de hecho eso es lo que hacen, porque la entidad certificadora no debería estar publicada en Internet. Y si está publicada en Internet, los certificados que emite esa entidad certificadora se consideran sospechosos o inseguros. Básicamente porque cuando tienes la entidad certificadora expuesta a Internet, estás incrementando la posibilidad de que alguien te hackee, de que penetre tus servidores o simplemente de que te roben la clave privada de tu entidad certificadora y hagan un ataque de diccionario, la descubran la clave y empiecen a descifrar todos los datos que has cifrado o con las entidades certificadoras intermedias o con la misma CA. ¿Sí? Básicamente, el punto más crítico de la CA es esto, la clave privada. Y en eso se basa toda la estructura de PKI. Porque antes se usaba el cifrado simétrico y antes era muy útil. De hecho, aún se usa. Cuando hablamos de PKI, parte del PKI se usa con cifrado simétrico. Porque al hacer el intercambio de las claves y al definir qué cifrado se va a usar para encriptar la comunicación, se usa un cifrado simétrico en primer lugar, para que la conexión sea más rápida. Entonces, bien, el core de toda la PKI es esto. Los certificados digitales que emite una entidad certificadora y las entidades que pueden haber en el medio. Puede ser una root CA y CAs intermedias. Ok. Otra cosa que podemos ver acá es Self-Signing Certificate. Esto es eso, como lo dice el nombre. Básicamente es un certificado autofirmado y básicamente es como si dijeras, bueno, yo quiero entrar, quiero entrar no sé, a la disco este fin de semana, pero tengo 16 años. Entonces yo me creo una entidad falsa, una identidad X y paso con ella. Eso es un certificado autofirmado.
¿Cuál es el riesgo de usar certificados autofirmados en producción? Que no ningún equipo, a menos de que tú lo obligues, va a confiar en ese certificado porque tú eres quien está diciendo que eres tú. No hay una entidad que sea global, como no lo sé, VeriSign, Comodo, DigiCert, que diga que tú eres esa persona. Y cualquier persona hoy en día puede crear un certificado autofirmado. De hecho, es muy común que en los laboratorios que se hacen de hacking y de pentesting tengan certificados autofirmados. Incluso yo soy administrador de sistemas de profesión y la mayoría de laboratorios que he visto lo hacen con certificados autofirmados. Y no entiendo cómo le pueden llamar laboratorio cuando haces algo que nunca deberías hacer en la producción. Cuando en realidad el laboratorio lo que debería es doblar el entorno de producción y hacerlo aún más difícil, porque esa es pues la gracia de un laboratorio, que tú aprendas aún más. Entonces, algo que sí les quiero recalcar es que los certificados autofirmados no deberían usarse para nada. Estos certificados deberían estar tachados. Y si bien se puede hacer para pruebas, es muy fácil hoy en día montar una infraestructura de clave pública. Si tienes Windows, aún más, porque Windows lo hace a meros clics con interfaz gráfica y todo eso. Una cadena de certificados, la que vemos acá abajito, es básicamente el camino que toma la aplicación que está haciendo la comunicación para verificar ese cliente. Es decir, la cadena de certificados en el caso anterior sería, por ejemplo, eh, la CA intermedia que está aquí firma un certificado digital para, no sé, Facebook. Cuando un cliente se conecta a este sitio, el cliente está aquí, lo primero que hace es verificar que ese certificado no esté revocado, esté dentro de la fecha de caducidad y que confíe en la entidad de certificación que emitió ese certificado. Así que básicamente él va a comenzar a escalar en el certificado, va a ver que el certificado pertenece a Facebook y que una sede intermedia lo firmó. Esta sede intermedia también debe estar en esa base de datos de certificados de confianza del cliente. ¿Sí? Luego de eso, el cliente llega a la entidad certificadora intermedia y se da cuenta que sí confía en ella y luego ella le dice cuál es la RUTSEA, quién lo firmó a él. Y la RUTSEA nunca entra aquí, nunca entra en juego. La única manera de que nosotros validemos que sí confiamos en esa RUTSEA es teniendo una copia de ese certificado almacenada en nuestro navegador, ya que no podemos exponer la entidad certificadora a internet, porque estamos aumentando el riesgo de que, sí, de que nos hackeen, de que nos roben la clave privada de la entidad certificadora y perdamos todo lo que tengamos aquí. Bien, esto, el Online Certificate Status Protocol Response y el CRL van muy de la mano. De hecho, cuando tú tienes un certificado digital, lo que hace es la entidad certificadora lo firma y dentro de ese certificado vienen unos datos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, pero para que lo entiendan ahora. Entre esos datos pues está un nombre de DNS, un nombre común, por ejemplo, y también está la información del CRL. El CRL es una lista, es una base de datos, entre comillas, de todos los certificados que ha revocado la entidad certificadora que firmó ese certificado, ¿sí? Entonces, si el certificado que nos estamos intentando autenticar aparece en la CRL, aparece revocado, pues él no va a confiar en ese certificado jamás, a menos de que nosotros lo obliguemos a hacerlo, a menos de que nosotros provoquemos ese comportamiento. ¿Qué pasa? Que los equipos muchas veces tienen que descargarse el certificado completo junto con la CRL, que muchas veces es muy grande. Imagínate, no sé, DigiCert, que ha emitido miles de certificados para miles de entidades. Entonces tendrías que descargarte esa base de datos y con eso verificar que el propio certificado que te la está dando no esté en esa base de datos. Es un proceso que consume tiempo y para eso se crea este protocolo. Con este protocolo básicamente es, en caso de que no venga información del CRL en el certificado, él aún así podría comprobarlo con uno de estos servicios que los publican también las entidades certificadoras, como DigiCert, como Comodo, como VeriSign, etc. El cliente lo que haría es verificar si en el certificado existe la CRL. Y si no está la CRL, él dice, bueno, mi plan B es ir a verificarlo con el protocolo
y ver que ese certificado no esté en una lista de revocación. ¿Sí? Básicamente para eso sirve el protocolo. A ver. Otros conceptos que tendríamos que tener un poquito más claros y tener muy en cuenta, ya que son el core también de PKI, es lo que es la encriptación digital. Esto no es un webinar sobre encriptación digital, este es un webinar sobre PKI y por eso lo vamos a abordar muy rápido. De hecho, tampoco vamos a hacer ningún laboratorio ni nada por el estilo, solo para tener los conceptos claros. ¿Sí? Entonces, básicamente coding y encripción, ya lo vimos ahorita, es transformar un texto que ya tenemos, un texto plano, en algo ilegible para una persona. Que solo sea legible para una persona, pero ilegible para todo el resto del mundo. ¿Sí? Eso lo logramos con la codificación y con la encriptación. La encriptación basada en claves es básicamente cómo funciona PKI. Es básicamente cifrarlo usando un algoritmo, puede ser, no sé, 3D o SHA, que es el que más se usa actualmente. Pero aparte necesitamos una llave también para desencriptar y encriptar esos datos. Y eso lo vamos a ver ahorita. De aquí, con las llaves públicas y privadas, se desprenden dos grandes ramas muy importantes, que básicamente son las encriptaciones simétricas y asimétricas. Una encriptación simétrica, digamos que este muchachito de acá se llama Bob, como todo el mundo lo pone en los blogs. Este es Bob y este es Alice. ¿Sí? La encriptación simétrica tiene una característica muy importante y es que solamente se usa una clave para cifrar todo, ¿sí? Y la misma clave descifra todo. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. La encriptación simétrica, como vemos acá, eh, tenemos este texto plano que está acá, que es lo que le quiere enviar Bob a Alice, ¿sí? Pero Bob necesita que solamente Alice y solo Alice vea ese mensaje. Aquí viene el problema que tiene la encriptación simétrica. La encriptación simétrica usa la misma clave para cifrar y descifrar, como vemos acá, es la misma. Es decir, la clave que usa Bob tendría que enviársela a Alice para que ella descifre esto y lo convierta en algo legible y lo pueda leer. Pero ¿cómo sabe Bob que el camino que está usando o el método que está usando, llamémoslo el mensajero, digamos que le está enviando una carta, ¿no? Bob tendría que enviarle también esa clave secreta a Alice por medio del mensajero para que Alice pueda desencriptarlo. Pero ¿qué le garantiza a Bob que ese mensajero no tome la clave y lea eso y lo divulgue a todo el mundo, por ejemplo? ¿O qué le garantiza a Bob que en medio de la comunicación alguien esté esperando al cartero y lo mate? O algo así, y se quede con la llave. Bueno, básicamente ese es el problema de la encriptación simétrica. Bob, al enviar el texto, también está enviando la clave por el medio que sea por correo electrónico, sea, pues, no sé, a través de X protocolo, pero tiene que llegar a Alice. Y ahí es donde se produce ese error de confianza, ¿sí? Porque, de hecho, Bob no puede saber que se la está enviando a Alice. Si estuvieran en persona, Bob le diría el secreto a Alice, pero Alice está al otro lado del mundo, o en el mismo país, pero en otra ciudad. Debe usar internet para enviarlo. Y al enviar la clave privada por internet, sea por correo, sea, no lo sé, por donde sea, ya estás corriendo el riesgo de que esa clave caiga en manos de otras personas. Incluso, ahora ya no es un riesgo solamente de Bob, que es el que tiene la clave. Ahora Alice también tiene la clave. Y ahora Alice también debería proteger esa clave. Ya tienes un incremento más de inseguridad con esa clave y tienes una posibilidad más de que alguien la deje por allí o alguien más la vea y descifre todos tus datos. Este es el problema más fuerte que tiene la encriptación simétrica, pero tiene sus ventajas. Al usarse una misma clave, se hace mucho más fácil la encriptación. Y al transmitirse la clave por el mismo medio, ya una vez se complete la comunicación, todos los datos pueden cifrarse y descifrarse de manera muy rápida. No es como la encriptación asimétrica, que tiene un proceso mucho más largo. Y eso lo vamos a ver ahora.
Ok, la encriptación asimétrica se diferencia en que siempre tienen que usar un par de claves diferentes. A ver, en esta parte, ya para este punto, Alice y Bob tienen ambos un par de claves, una clave privada y una clave pública, que es la que van a usar para encriptar y desencriptar lo que van a enviar. Veamos dónde está la presentación. Aquí lo podemos ver mejor, por ejemplo, aquí tenemos a Alice y a Bob. Y en este ejemplo, la llave pública de Alice va a pasar a Bob, a manos de Bob, y la llave pública de Bob va a pasar a manos de Alice. ¿Sí? Sin embargo, usando la clave, usando la encriptación asimétrica, no se envía la clave completa. De hecho, Alice debería enviarle solo una parte de la clave a Bob. Bob le envía una parte de su clave a Alice y usando esa combinación de ambas claves se crea una que es la llave que utilizarán para todo el proceso. En medio de esto se usa encriptación simétrica, es decir, la misma clave que use Alice para iniciar la conexión, si es el cliente, es la misma clave que va a usar el servidor. Una vez se encripte la comunicación y ya estén pasando los datos encriptados a través de ellos, esa clave va a ser inútil. Es decir, aunque un atacante cuando inicie la conexión logre interceptar el tráfico, tendrá solamente una clave temporal. Y eso reduce muchísimo el riesgo de que se roben los datos. Además de que sí se pueden autenticar, ya que al tener ambos la llave pública de la otra persona, Alice puede cifrar con su llave privada y enviar esos datos, ¿sí? Aunque una persona en el medio, no sé, aunque una persona esté acá y encripte esas comunicaciones, ¿sí? Con esta lupa gigante, y encripta esas comunicaciones, la llave privada de Alice es la que encripta y la llave pública de Alice es la única que puede desencriptar. Para eso se crean las llaves en par. Si fuera en el caso de Bob, la llave privada de Bob encripta y la llave pública de Bob desencripta. Pero Bob no le envía la clave completa a Alice. No, jamás. Bob le envía solo una parte. Y en esa parte está la firma digital que se encuentra dentro de la llave pública de Bob. Y es así como él o ella pueden descifrar. Es decir, digamos que Alice le manda un mensaje a Bob, le envía un, le envía un hola, ¿sí? Entonces este hola va cifrado y únicamente Bob, con el fragmento que tiene, con esa llave pública de Alice, que es la que está acá, puede desencriptar eso. Ni siquiera, ni siquiera la misma Alice podría desencriptar ese mensaje, ¿sí? Lo encriptó con su llave privada, pero únicamente su fragmento de la llave pública es la que va a poder desencriptarlo. Esto se usa únicamente cuando se necesita proteger de verdad los datos, es decir, cuando la seguridad es algo muy importante. Digamos en entidades bancarias o en entidades estatales donde manejan información confidencial, se usan las infraestructuras de clave pública muchísimo. En la nube, en las redes sociales, ya se sumó al carrito, ya se subió al bus el correo, porque el correo antes era muy, muy inseguro, no lo sé, del 2012 para atrás, todos los correos iban siempre en texto plano a través de Internet. Eran muy pocos los sitios que implementaban esa seguridad. Y bien, básicamente así funciona la encriptación asimétrica. Vamos a ver. Porque ahora no le da clic. Bien, vamos a ver un poquito lo que es el proceso de identificación en el PKI. Básicamente este es el core de PKI, ya que PKI se creó para identificar esas entidades, ¿sí? Para tener una identidad en Internet, básicamente. Entonces vemos que en primer lugar, cuando se genera un certificado digital y se quiere confirmar que ese certificado sí sea verídico, una de las cosas que se tienen en cuenta es la autoridad certificadora que lo firmó y si nosotros confiamos en esa autoridad certificadora, como lo veníamos hablando al principio. Otra de las cosas es si el certificado es genuino, ¿sí? Es decir, si la persona que tiene ese certificado es quien dice ser, y si este certificado sí fue emitido para la persona que lo pidió, o si la persona que lo pidió en realidad es esa persona. De eso se encarga la autoridad de certificación.
en el proceso de envío del certificado, ¿sí? Y sí está dentro de un periodo válido. Hay muchas comprobaciones más y de ahí se desprenden muchos tipos de certificados. Por ejemplo, hay certificados que se les conocen como EB, que son de validación extendida, en donde se usa para validar organizaciones y software también. Entonces, de hecho, si tú tienes una patente de software o algo por el estilo, entonces tú puedes usar un certificado de extensión como el que estamos viendo acá, de validación extendida. Lo puedes usar y el software que vaya firmado con ese certificado no va a saltar ninguna alerta al instalarse, por ejemplo, en sistemas como Windows. De hecho, esto representó un error de seguridad brutal para Microsoft porque no me acuerdo ahora mismo el nombre del virus, sinceramente, pero hubo un virus que se coló en la mayoría de equipos de Windows de todo el mundo entre el 2011 creo que fue que pasó, pero era porque tenía un certificado firmado por Microsoft. Y ese certificado lo robó el hacker que entró a un servidor de Microsoft, tomó el certificado, creó un virus y empezó a repartirlo por todo Internet. Y como el virus estaba firmado, ese paquete estaba firmado por Microsoft, obviamente ningún antivirus lo iba a tocar. Básicamente el virus terminó siendo parte del sistema operativo, ¿sí? Para el antivirus, como era un paquete firmado por Microsoft, era de confianza. Entonces eso es algo que tienen que tener muy en cuenta también. El propósito principal de un certificado, como lo decimos así, es establecer una identidad. La identidad de una persona, de una entidad, de un software, de un remitente de correo electrónico, etcétera. Una analogía del mundo real que podríamos usar sería, por ejemplo, en algunos países se les conoce como DNI, cédula, no lo sé. Total que es ese documento de identificación que todos tenemos para presentarnos ante el Estado, por ejemplo. Estos, de hecho, ya se está trasladando al mundo digital. Ya hay países en los que el DNI es electrónico y los datos no se guardan así en un plástico, sino que se guardan en un chip donde están todos los datos de la persona, desde, no sé, desde qué tipo de sangre tiene hasta si tiene antecedentes. Y todo va en un chip de 64 kilobytes. Entonces, bien, vemos que la autoridad certificadora en este caso es los Estados Unidos de América, que es quien está emitiendo esta especie de certificado, ¿no? Decimos un nombre acá, decimos que, por ejemplo, somos James, tenemos una dirección y una fecha de expiración y una fecha de emisión, como lo vemos acá. También tenemos un código de barras, pero eso también, bueno, no hace mucha parte de la analogía. Esta es una analogía muy buena de un certificado porque el certificado se compone prácticamente de las mismas partes, ¿sí? Nosotros lo que hacemos cuando una persona nos presenta su identificación, supongamos que seamos la ley, somos policías, es verificar que en la foto, esta foto, sí sea la persona que nos está mostrando el certificado, ¿no? Eso es lo que hace una aplicación cuando verifica un certificado. Si la persona que tiene el certificado es quien dice ser, si está dentro del periodo de validez, si existe, y si existe está en alguna parte, ¿no? Entonces, él está en el 9731 Random Way, ¿sí? Y el nombre. Eso es una analogía muy buena que podemos hacer para entender un poco más los certificados digitales. A ver, siempre me da problemas para borrar eso de la pantalla. Listo. Listo. Vamos a ver cómo es el proceso de petición de un certificado a una entidad certificadora usando la infraestructura de PKI como la conocemos hoy en día. Y en primer lugar, una entidad, una empresa X, genera su propio par de claves. Y esto es muy importante. La entidad que quiera solicitar un certificado siempre va a definir qué clave privada va a usar. Él va a generar la clave privada y la clave pública, eso es cierto, pero la autoridad de certificación también puede tener restricciones, es decir, hay tipos de certificados en los que solo se emiten si la llave que estás usando es superior o igual a 2048 bits, por ejemplo. Sin embargo, la entidad que quiere pedir el certificado es la única que puede decir sobre las claves y nunca le va a enviar su clave privada a la autoridad de certificación. Vamos a ver. El segundo paso
es que este genere un CSR, un pedido de certificado, con todos los datos que tiene la entidad. Y eso nos lleva a conocer la estructura de los certificados digitales. Básicamente, en esto, esta imagen que se llama la anatomía de un certificado digital, tenemos que el certificado se compone de varias partes. Puede tener muchas más, es cierto. Sin embargo, estas son las más básicas que se necesitan para comprobar la validez de certificados. Es un nombre común, que en este caso muchas veces suele ser el nombre del dominio. En certificados que se le conocen como SAN o Subject Alternate Name, puede tener varios nombres de dominio, incluso el certificado. Puede verificar varios nombres de dominio, varios subdominios o varios nombres de dominio con varios subdominios. Hay certificados para todo. Los periodos de validación, ¿sí? Si está dentro de la fecha de emisión de certificado y aún no se ha vencido, eso lo trae él. Trae su clave pública. Ya vimos que la entidad genera un par de claves, una pública, una privada, y la clave pública es la que va aquí implícita en el certificado. De hecho, es la PK Public Key de la PKI, de la Public Key Infrastructure. Es este certificado digital. Trae su firma digital, que eso lo hace teniendo parte del certificado digital, parte de la clave privada y de la clave pública. eh, y tiene, pues, la organización que emitió ese certificado, ¿no? Que en este caso sería la entidad a la que vayamos, sea DigiCert, sea Comodo, sea lo que sea. Entonces, bien, el core de esto es la llave pública y la firma, porque él puede ir a una CRL a verificar si este certificado, es decir, esta firma, ya se encuentra en la CRL y está revocado. Y si no está revocado, pues va a iniciar todo el proceso del PKI como ya lo conocemos, y el certificado digital, que es al final el que se emite para la aplicación, es el que se va a usar como llave pública en este caso. ¿Sí? Listo. Luego de que hacemos eso, la entidad certificadora firma ese certificado y lo genera en una de sus bases de datos, que en este caso sería lo que conocemos como CRL, que es lo que ya hemos visto. La base de datos es una CRL. Esto, como ya lo dijimos, puede ser una base de datos local que los navegadores actualizan cada cierto tiempo, o puede ser usando el protocolo del responder de los certificados. Bien, eh, la entidad que lo está certificando debe comprobar, eso es muy importante, debe comprobar que la persona que lo está pidiendo en primer lugar, persona, organización, lo que sea, sí exista realmente y que sea quien dice ser. Es decir, cuando nosotros queremos generar certificados digitales, debemos obviamente dar la información que nos pidan y dar información que sea coherente y dar información que sea real. Y el CCR, como ya decimos, es lo que se envía a la entidad certificadora. Nunca se envía la clave ni pública ni privada, ya que el certificado tiene la clave pública implícita en sí. Y la clave privada es la que nosotros usaremos para desencriptar lo que se encripte con este certificado. Y si se la damos a la CA, pues estamos perdiendo el tiempo, básicamente. La autoridad lo firma, lo coloca en su base de datos, como ya vimos, y ese certificado es publicado. De ahora en adelante, la autoridad de certificación es capaz de decir, sí, yo soy, por ejemplo, DigiCert y yo aseguro que Facebook, al que tú estás visitando, ese sí es la página de Facebook. Básicamente eso es lo que pasa. Aquí vemos un poquito el proceso de validación de los certificados, ¿sí? Y vemos que una de las cosas que más se toma en cuenta a lo largo de la presentación es la parte de las CRLs, el periodo de validación y qué entidad de certificadora firmó ese certificado. En este caso estamos usando un ejemplo de un cliente, este cliente, que se quiere conectar con este servidor web de acá. En primer lugar, se generan las claves que se van a usar, se define el cifrado que se va a usar, sea 3D, sea, no sé, AES, RSA, y empieza ese intercambio de claves hasta que ya se llega a un acuerdo, ¿sí? El servidor envía su certificado al cliente, como lo vemos acá, y ahí es donde inicia ese periodo de validación. Ese proceso de validación consiste en verificar que el certificado sí traiga su base de datos de CRL implícita dentro de sí mismo. Si no lo trae,
pues vamos y usamos el protocolo de responder de los certificados. La otra que verifica es el periodo de validación. Si aún ese certificado es válido, entonces él confiará ciegamente en esa entidad certificadora y en ese certificado. Y que la CA esté en su base de datos. Básicamente eso es todo lo que se necesita. Nuevamente no lo borra. A ver. Ya lo borro. Me odia, literal. Bien. Acá podemos ver un poco lo que son las fortalezas de PKI. Y en este caso vemos que con PKI logramos tener esos pilares de la seguridad informática que son tan fundamentales como la integridad, esta que vemos acá. Y logramos tener integridad ya que nosotros estamos seguros de que cuando se encripta, por ejemplo, cuando Bob le encripta un mensaje a Alice, sabemos que en la comunicación, aunque lo intercepte alguien más, no va a tener la clave. Y digamos que tiene la clave, digamos que un atacante logró conseguir la clave de Bob. Ahora Bob está comprometido y tiene su clave privada. Aún así, Bob puede leer los mensajes que le envía Alice a él, porque se están cifrando con su clave pública, con la de Bob, y se está descifrando con la privada, más Bob con su clave privada no podrá descifrar los mensajes que le está enviando a Alice. Solo Alice con su clave pública puede hacerlo. Eso es una cosa que siempre genera dudas, dudillas, porque nosotros creemos que únicamente se encripta con la clave privada y con la clave pública se desencripta, pero no. De hecho, nosotros, si estamos encriptando con la clave privada, se debe desencriptar con nuestra clave pública, por eso siempre es por pares. Y cuando nos están enviando un dato a nosotros, un cliente, por ejemplo, y nosotros somos el servidor, él está encriptando con nuestra llave pública y nosotros desencriptamos con la privada. Es decir, cualquiera de las dos claves puede encriptar y desencriptar. Depende es la dirección de la conexión. Logramos la integridad ya que los datos sí van seguros por Internet. Hasta ahora no se ha descubierto ningún ataque que inhabilite completamente el protocolo de TLS o SSL como se le conoce. Así que por ahora usar PKI, excelente servicio. Confidencialidad, como ya lo vemos, nos aseguramos de que únicamente la persona a la que le queremos enviar esa información, ese secreto, sea la única que lo pueda desencriptar y si se pierde en el camino no lo puede ver nadie. Y la disponibilidad no la toca muy directamente como si lo veríamos, pero podríamos tener ese servicio que estamos prestando, ya sea una tienda online, ya sea una red social, o no lo sé, una entidad bancaria, o simplemente un intranet, que publiquemos una parte de la intranet hacia afuera, generando un certificado para los clientes, un P12 o un PDFX, podemos tener ese servicio disponible siempre 24/7 y encima seguro. Entonces, deberíamos decir disponibilidad plus, algo por el estilo. Esa es una de las fortalezas de usar PKI, que mantenemos esos pilares de la seguridad informática en orden, como deben estar. Y aparte de eso, de que hay muchas personas que yo conozco, por ejemplo, que son ingenieros, incluso profesores, a los que decían, no, no importa, usa certificados autofirmados para eso, que eso da igual. Y sí, sí, nosotros podemos usar un certificado autofirmado, importar la entidad certificadora, por ejemplo, que sería nuestro mismo certificado, de hecho, y se encriptaría la comunicación, pero no estamos aplicando la esencia del PKI, no estamos aplicando los conceptos del PKI y básicamente nos estamos mal acostumbrando. Cuando lleguemos a una organización grande que necesite, no lo sé, montar un nuevo servicio, no lo vamos a hacer con un certificado autofirmado, no debe hacerse, no debe hacerse. Debe seguirse toda la estructura, sea de forma interna o sea de forma externa, con PKI. Eso es lo que quería traerles para el día de hoy. No hicimos ninguna demo, no es un bootcamp, es básicamente eso, resolver algunas dudas que tengan y si aún tienen, habrá una sesión de preguntas, la pueden hacer y eso es responder eso y quitar todos esos tabúes que se tienen aparte del PKI, de si se usan certificados autofirmados es igual, de claves públicas, claves privadas, encriptaciones
de simétricas y asimétricas. Todas esas cosas que siempre las escuchamos y siempre las tenemos muy presentes, pero que muchas veces dejamos de un lado esos conceptos no técnicos, porque no son conceptos del todo técnicos, pero sí son conceptos que son fundamentales para entender cómo funciona esa infraestructura. Y PKI no acaba solo aquí. Hay muchas personas que creen que PKI se usa para encriptar comunicaciones web y solamente, pero no. Por ejemplo, hay un ataque que se conoció para unos marcapasos. No recuerdo la marca del marcapasos, pero de hecho el vicepresidente Dixon, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, tenía un marcapasos y su médico personal le mandó a deshabilitar la fusión inalámbrica porque unos hackers habían descubierto la forma de, si estabas en el radio del alcance inalámbrico del dispositivo, podías interceptar la comunicación y podías enviarle incluso descargas eléctricas a la víctima o aumentar los latidos del corazón, los pasos por minuto y provocarle un infarto, ¿sí? Y eso se puede arreglar implementando PKI. Por ejemplo, casos como el de la muñeca Barbie que grababa conversaciones. Resulta que había una muñeca que grababa conversaciones y respondía normal. Y los tipos que desarrollaron Barbie dijeron, bueno, ya la muñeca responde, hagamos que responda de manera inteligente, ¿no? Ya sumémonos a la inteligencia artificial, dijeron. Y los tipos sí lo hicieron, de hecho lo hicieron, sí se sumaron a la inteligencia artificial, la muñeca respondía inteligentemente a las preguntas que le hacían los niños y los adultos, quien fuera, pero se les olvidó un pequeño detalle y es que la muñeca tenía Wi-Fi, ¿sí? Tenía funcionalidades de Wi-Fi y se conectaba a internet para acceder a esa aplicación en la nube y bueno, hacer todo ese engine de la inteligencia artificial y responder como se debe. Resulta que los tipos dejaron esa comunicación desprotegida y cualquier persona que estuviera en tu red LAN o que estuviera en internet interceptando esas comunicaciones podía ver lo que tú estabas diciendo era la muñeca y lo que la muñeca te estaba respondiendo. Básicamente podían grabar toda tu conversación. Incluso, aunque tú no le hablaras a la muñeca y la muñeca tuviera el micrófono activado, podían grabar todo lo que tú estabas diciendo en tu casa o en el área donde esté la muñeca. Esa es una de las cosas. Otra, por ejemplo, acordándome así de IoT, cuando unos investigadores de seguridad, creo que entre esos estaba Charlie Miller, ellos descubrieron en unas bombas de unos hospitales, descubrieron una vulnerabilidad en la que se podía, eran bombas de inyección de insulina y tú tenías unos módulos donde configurabas la dosis máxima y cualquier persona conectada a la red del hospital, es decir, pacientes, médicos, visitantes, lo que sea, podía tener acceso a esos módulos sin autenticación alguna. Y eso es un error brutal porque ahí se manejaba la dosis máxima, ese valor de la dosis máxima se podía incrementar y enviar una dosis mortal al paciente. No se podía enviar, únicamente se podía manipular, pero luego ellos descubrieron otra debilidad en el firmware que manejaba eso. Y resulta que el fabricante dejó una conexión remota entre el firmware y un aplicativo que ellos tenían en internet para actualizar el firmware, pero no iba cifrado, iba en texto claro. Así que cualquier persona que interceptara esta comunicación podía ganar control de eso. Digamos que tú desde el firmware le decías, bueno, envíale la inyección de insulina. Y tú tomabas el bursuit, y no es mentira, tomabas el bursuit literal, interceptabas esa petición, la modificabas y podías enviar una que crashara el equipo, no sé, un intento de overflow. Podías, no sé, enviarle la misma cantidad nuevamente y nuevamente hasta que ya mataras al tipo a punta de insulina, por ejemplo. Entonces, esos son casos que son reales, aunque no lo estoy diciendo con datos específicos porque no los tenía preparados para la presentación, pero son datos que son reales y se pudieron haber evitado únicamente usando PKI. Y de hecho para eso surge PKI, porque muchas veces las compañías no trabajan con la seguridad desde cero, es decir, no usan security by design, como se le dice, o seguridad desde el diseño. Y luego, pues, tienen muchos problemas de seguridad y PKI es una de esas cosas que viene a corregir esos problemas de seguridad. De hecho, como vemos, PKI sirve para dispositivos IoT, como era la muñeca Barbie, como era el marcapasos.
puede proteger esos dispositivos también, puede proteger comunicaciones en internet, etcétera. ¿Sí? Se usa para muchas cosas y bueno, quería comentarles eso, quería que tuvieran eso un poquito más presente y el poder que tiene PKI ahora. De hecho, sigue siempre en constante evolución. PKI ahora está trabajando para estandarizarse con el uso de blockchain para hacer las comunicaciones aún más seguras y centralizadas. Entonces, créanme que estudiar esto, PKI, es algo muy bueno. No se arrepentirán de agregar ese ítem a su currículum, de que ya saben un poco más de PKI. Y bueno, eso es todo. Quisiera saber si a alguien le quedan algunas preguntas o algunas dudas o algo por el estilo. Eh, Walker, mira, ¿sabes qué? Necesito que por ahora pienses en una pregunta, ¿ya? Porque vamos a abrir los Sí. micrófonos y el que mejor responda la pregunta, le vamos a hacer un pequeño regalo. Déjame, voy a mostrar mientras la pantalla para que vean qué es lo que vamos a Tranqui, está regalar. bien. Es algo relacionado con justamente lo que tú estás hablando ahora. Y no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, sí, la podemos ver. Ya. Es el libro de cifrado de las comunicaciones digitales, de la cifra clásica al algoritmo RSA, para que tú puedas ahí generar una pregunta mientras tú la piensas. Yo voy a habilitar los micrófonos de todos, en este caso, los asistentes, para que estén atentos. Así que Ok, piensa sí. la pregunta, te voy a dejar de nuevo como presentador, para que estás como presentador de nuevo, Walker, para que pienses ahora en la... Ok, Voy a habilitar todos los sí. micrófonos ahora. Piensa en la pregunta nomás. Ya, muchachos, atentos a la pregunta de nuestro amigo acá. Walker, ¿puedes hablar o no? Sí, se puede hablar. Ya, pensé que... Listo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues comencemos. ¿Libro de 0x Word? Uy, ojalá un libro de serie de 0x Word en físico pues, debería ser muy bueno. Por Libro eso, de no sé si RSA. tienes lista la pregunta. No, no la tengo lista aún. Estaba más bien esperando que alguien dijera a ver si tenía alguna duda o si le había quedado algo muy confuso para aclarar ese último tema antes de hacerlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los muchachos que están conectados al webinar antes del concurso. Aquí hay una pregunta en el chat de nuestro amigo Matafacho. ¿Qué piensas de los certificados de LED Encrypt? Eso es un muy buen tema. Eso es un muy buen tema porque, bueno, es una contradicción. De hecho, cuando hablamos del Let's Encrypt, yo creo que hablamos de una paradoja, porque el Let's Encrypt llega justamente a decirte, oye, no importa, Internet es libre, sí, Internet es libre y si tú quieres tener tu servicio con un certificado digital, puedes hacerlo y no te voy a cobrar. No te voy a cobrar anual, no te voy a cobrar comisión y tienes tu certificado digital y es una entidad en la que muchos navegadores ya hoy en día confían, el 99%, y las personas también. De hecho, hoy en día cuando vemos Let's Encrypt, decimos, bueno, sí, estamos seguros. Y sí, cumple con la función. Sin embargo, es, ¿cómo lo explico? Está tumbando un poquito eso que da PKI de la exclusividad, ya que no todas las personas antes tenían certificados digitales para todos los asuntos. Y con ese script tú puedes tener un software y puedes firmarlo, puedes tener una web y puedes firmarla y está muy bien, está muy bien. Pero
Si tú usas Let's Encrypt, por ejemplo, digamos, ya tú tienes un certificado emitido. No sé si Let's Encrypt haga eso, pero digamos que tú emites un certificado para facebook.com y en tu red local modificas el DNS y haces un phishing de Facebook, colocas el certificado y el navegador no te va a saltar ningún error porque está confiando en él. Y Let's Encrypt es una entidad certificadora que sí existe. Entonces, podríamos hacer una especie de phishing así local usando ese certificado, aunque lo hagamos emitido para Facebook, ¿sí? Editar nuestro DNS y la persona entraría sin ninguna falla y entre más elaborado sea el phishing, mejor. Pero si me lo preguntan a mí si usará Let's Encrypt para un proyecto, pues yo digo que sí, sí lo usaría, ya que es básicamente eso, es aprovechar lo que Let's Encrypt quiere darnos. Pero si me lo preguntan a mí, en cuanto al mundo laboral, en cuanto al mundo de administradores de sistemas, Let's Encrypt no se considera como la mejor solución, de hecho. Básicamente por el renombre, porque no hay nada como tener una entidad certificadora detrás muy buena que certifique que tu proyecto, que tu web, que tu aplicación, sí lo están haciendo personas profesionales detrás. Y bueno, no estoy diciendo que los que usen Let's Encrypt no sean profesionales. Yo también usaría Let's Encrypt para un proyecto personal. Pero para un proyecto corporativo creo que sí deberíamos usar una entidad certificadora. No es tanto por el renombre, no es tanto por fetichismo, sino que es una cuestión de confianza de Internet. Ya hay entidades certificadoras que llevan muchísimos años, como VeriSign, como Comodo, que incluso Comodo, creo que antes de VeriSign era Comodo quien emitía los certificados para Facebook. ¿Sí? Y eso ya le da mucho renombre a la compañía. Además de que con otras entidades certificadoras tenemos eso, tenemos certificados de validación extendida, certificados de Wildcard, certificados todo en uno, que es que tú puedes tener múltiples dominios y múltiples subdominios, porque por ejemplo, eh, veamos acá, estamos compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Una cosa muy buena que tienen las entidades certificadoras más grandes es que digamos que tú tienes un dominio que es, no sé, dominio, dominio.com. Y tú te generas un certificado de Wilcar, por ejemplo. Un certificado de Wilcar es eso que nosotros vemos que tiene un asterisco, un comodín, punto dominio. Y ese certificado de Wilcar puedes usarlo para la n cantidad de subdominios que tengas. Es ilimitado, ya que básicamente está diciendo que puedes confiar en todos los subdominios de dominio.com. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes, no sé, mail, punto intranet o algo así, punto dominio.com, ya tienes dos jerarquías de subdominio, ya tienes dos niveles de subdominio. Y no hay un certificado de Wilcar que tenga asterisco, dominio.com. Entonces ahí es donde entran a jugar esos certificados y esas características que te dan esas entidades de certificadoras grandes. Que sí, los clientes grandes son los únicos que necesitan eso, como Microsoft, por ejemplo. Microsoft tiene certificados de Wilcar para todos los live.com, los Outlook también, Microsoft, Microsoft Live, tiene decenas de dominios y creo que Microsoft solamente he visto que use unos 4 o 5 certificados para todos los dominios y subdominios que tiene. Y eso se hace gracias a que en un solo certificado tú puedes tener el dominio live.com, el dominio Outlook, el dominio Hotmail y los subdominios completos de Hotmail y un wildcard para dominio.com, por ejemplo, para que puedas cifrar todo lo que esté en subdominio y así. Son certificados que son más costosos, pero y también, sí, certificados que se usan para cosas mucho más específicas, pero son soluciones que ofrecen esas compañías que es muy difícil encontrarlas en otras. De hecho, en GoDaddy creo que lo máximo que puedes encontrar en un certificado si lo compras con GoDaddy, por ejemplo, que no es que sea malo, pero no es tan conocido como otras, como Comodo, como VeriSign. Y lo máximo que puedes tener es un certificado de Wilcar y un SAN, es decir, un certificado que tenga múltiples nombres alternativos de dominio como dominio.com, live.com, hotmail.com, etcétera. Y bueno, básicamente eso es lo que pienso del S-Encrypt. Para culminar con la pregunta, me parece que es una muy buena iniciativa, es una muy buena iniciativa, es cierto, y promueve la seguridad en Internet también. Pero creo que
En las condiciones adecuadas también se puede usar para el mal, por así decirlo. También se puede usar con fines maliciosos, ya que, no lo sé, cualquier entidad, cualquier persona puede tener un certificado digital completamente válido en Internet. Y eso era algo que no pasaba antes. Entonces creo que se pierde un poquito esa exclusividad de los certificados digitales, que al fin y al cabo, sí, es el punto, que todo el mundo tenga acceso a la información. Y me parece que el Encrypt lo hace muy bien, solo que para proyectos que sean muy grandes corporativos, estoy seguro que ninguna entidad va a usar Encrypt. Para un proyecto personal, para tu blog, para tu portafolio, usa Encrypt, está genial. No tiene nada de malo hacerlo. Eso es lo que pienso yo del Encrypt. No me parece un mal servicio, pero no me parece que todas las empresas quieran usar Encrypt solo porque te lo dé gratis, que es básicamente lo que te dice el Encrypt. Eso es. Walker, mira, ¿sabes? Tenemos otra pregunta de Tony. Dice, ¿los CA intermedios deberían ser la mejor implementación por Eso sí. servicios Radius Disculpa. 802.1 VPN SSL al interior de una empresa? Disculpa, no te entiendo. Dice, mira, la pregunta de Tony dice, ¿los certificados intermedios deberían ser la mejor implementación por servicio? Entre paréntesis, Radius, VPN, SSL, etcétera, al interior de las empresas. Bueno, cuando hablamos de una intranet, digamos que tú tienes tu infraestructura ya montada, tu infraestructura de PKI, y quieres generar una entidad certificadora intermedia, básicamente. Para eso necesitas una CA raíz, como ya lo dijimos, que es la que va principal, y básicamente eso es lo que más se usa. De hecho, en las configuraciones más óptimas que tiene, por ejemplo, un controlador de dominio, es poder tener la entidad certificadora raíz fuera de línea, offline, esa que tenemos acá, y crear una entidad certificadora intermedia para esos certificados, ¿sí? Para los que vaya generando a lo largo de todo el ciclo de vida de la empresa. Y así la entidad certificadora va a tener, no sé, 10 años de, 10 años de validez y la entidad certificadora intermedia puede tener, no sé, 4, ¿sí? Y así se van a ir renovando los certificados poco a poco sin necesidad de poner la entidad certificadora, que es para que lo que se usan esas entidades certificadoras intermedias. En casos ya más, no sé, del mundo real, por ejemplo, si tú eres una entidad certificadora muy grande como es Comodo o VeriSign, las que siempre he dicho, ¿sí? Las que sea. Tu principal problema es que no estás emitiendo un certificado para una aplicación o para una sola página, estás emitiendo decenas de certificados al día o no sé, tal vez centenares de certificados al día. Y la entidad certificadora puede hacer el trabajo, pero básicamente estás exponiéndola a hacer el trabajo. Lo que hace una entidad certificadora tal cual es que tú te logueas en la página y ya encuentras un dashboard donde puedes solicitar tus certificados y él lo que hace es que siempre tiene entidades certificadoras intermedias, porque no eres solamente tú, literal, es todo el mundo pidiendo certificados al tiempo, todo el globo terráqueo, digamos que este es el globo terráqueo, pidiendo certificados al tiempo, desde Estados Unidos, Sudamérica, China, Rusia, etcétera. Y no solo pidiéndolos, revocándolos, que eso también lo puedes hacer desde el panel de control, revocando esos certificados, pidiendo nuevos más, no sé, las operaciones típicas de la CA siempre son esas, revocar, emitir y decir que sí puedes confiar en él. Entonces, si tú tienes un intranet, si tu red es muy grande, por muy grande que sea, no creo que sea necesario que tengas una entidad certificadora intermedia, pero es lo que deberías hacer para que tengas tu CA offline. De hecho, ya hay muchas personas, más que todo si trabajas con Microsoft, en los que la entidad certificadora, la root CA, la tienen con Linux y las intermedias la tienen con Windows. Entonces ellos se crean una entidad certificadora con Linux porque es ilógico que tú compres una licencia. Espera. Es ilógico que tú compres una licencia de Windows Server para tener el Windows Server ahí, offline, estático, porque lo único que hace la CA es quedarse ahí. Literal, ya vimos que ni siquiera en el proceso de validación se involucra, se usa con el certificado de la CA, que es su parte pública. Entonces,
Para muchos, y es lógico, resulta absurdo que un solo Windows Server, por ejemplo, resulte ser una entidad certificadora cuando estás gastando una licencia anual o a 5 o 4 años de algo que no estás usando y que si usas, estás rompiendo el concepto de PKI. Entonces, muchas personas lo que hacen es que tienen un servidor acá de Linux que funciona como sea y ese sí lo desconectan. Puede ser un equipo incluso cualquiera, simplemente tienes que hacer el rol. Crean una entidad certificadora intermedia que es la que va a emitir los certificados para toda la empresa, ¿sí? Si creas un nuevo servicio web, si creas ahora tu servicio de correo electrónico, si ahora tienes una intranet, que de hecho eso es una muy buena implementación que usa SSL, tú puedes tener una intranet, publicarla en internet y decirle en tu configuración, yo lo he hecho por ejemplo con Apache, que únicamente las personas que tienen el PFX o el P12 sean las que se puedan conectar. De resto, pues no te va a dejar ni siquiera entrar, no va a hacer la comunicación ni el intercambio de claves. De hecho, alerta de spoiler, ese es el core de la máquina de Fortune, de hecho, que si alguien aquí no ha hecho Fortune, por favor que se quite los audífonos. Porque en Fortune, la entidad certificadora intermedia tiene la clave expuesta. Y es así como tú te puedes crear con la entidad certificadora intermedia un certificado personal y tú puedes acceder a la página, a esa intranet y bueno, seguir con el resto. Eso es un problema, porque a mayores entidades certificadoras intermedias que tengas, vas a tener más riesgo de que alguna de ellas siempre sea comprometida. Por eso la root SEA siempre tiene mucho más años de validez, porque está aislada. Y las entidades certificadoras intermedias gozan de 4, 5, 9, 10 años, depende del caso. Pero corres el riesgo de que si en algún momento te roban esa clave, no sé, digamos que tiene un periodo de validez de 5 años y se robaron la clave hace 2 años y tienen aún 3 años para craquear esa clave y bueno, comprometerte toda tu identidad certificadora intermedia. Suena como algo ilógico, suena como algo absurdo que alguien quiera robarse la clave para gastar 2 años, 3 años craqueándola con un super equipo, pero vamos, o sea, si tú eres la NSA y puedes desencriptar todas las comunicaciones que está encriptando Comodo, por ejemplo, que era lo que usaba Facebook antes, pues estás muy bien. Sí, eso es básicamente lo que se dice. Se dice que a mayor tiempo, a mayor periodo de validez de una entidad certificadora, sea intermedia o raíz, es mucho más inseguro, porque tiene más tiempo un atacante para hacer un ataque de fuerza bruta, de diccionario, de incremental, de lo que sea, y dar con la clave privada, ¿sí? Desencriptar ese password, que es lo que se usa, la frase de paso, y empezar a desencriptar todos los datos con esa clave privada. Ok, otra pregunta. Mira, tenemos otra por acá. Dice de M. Lobos. ¿Sabes si existe alguna diferencia de seguridad entre un certificado EB y un Wilcar? No hay una diferencia de seguridad, es la diferencia radica básicamente entre lo que tú lo quieras usar. Porque si tú tienes un certificado EB, ese certificado, que de hecho creo que podemos verlo con DigitalOcean, que creo que es uno que lo tiene. DigitalOcean, sí, vamos a ver. Esto es. Por ejemplo, si tú entras a Google, Google no está usando un certificado de verificación extendida, que es este sí es uno. Si vemos el certificado, vamos a ver, detalles, este fue el emisor, etcétera. Aquí vemos DigitalOcean, vemos el número de serial y vemos que, miren, DigitalOcean se encuentra en la localidad de Nueva York, viene de Nueva York, el país es Estados Unidos y aquí dice Organización DigitalOcean LLC y también lo muestra acá y también te dice el código del país, US, de USA. Este es un certificado de validación extendida. Es una de las cosas que podemos ver y decir, ah, este es uno de esos certificados. Implicaciones de seguridad no varían, porque el certificado, aunque no fuera de ese tipo, aunque no fuera de validación extendida, no te va a fallar, ¿sí? Va a ser cumpliendo su función como tal. Pero
cuando tú eres una organización, por así decirlo, que no entiendo por qué no lo ha hecho Google, cuando tú eres una organización y tú quieres que eso pues quede constado, digamos que tú tienes tu sede principal en California y tu dirección, todo eso va a ir ahí. Un certificado de validación extendida verifica eso, todos los nombres de dominios que tengas, si tu empresa realmente existe, si es física y necesitas entregar la dirección, si existe realmente esa empresa físicamente y que eso, que la empresa resida en algún punto. Eso es un certificado de validación extendida. Uno de Wilcar, a diferencia, es, como ya lo decía ahorita, un certificado de Wilcar es uno que viene con un comodín, que viene así con comodín asterisco, asterisco y el dominio, ¿sí? Quiere decir que todos los subdominios de ese de dominio.com, ya, ya estoy cogiendo el mouse horrible, de ese dominio.com, él los va a firmar, ¿sí? Pero hay una cualidad que tienen los certificados de validación extendida y es que cuando tienes múltiples niveles de subdominio, es decir, lo que sea punto dominio, punto com también, por ejemplo, aquí es cuando se te queda corto el certificado digital de Wilcar, porque él solamente te va a ofrecer un número limitado de subdominios, pero de un único nivel, ¿sí? Si tú tuvieras, como decíamos ahorita, mail.intranet.dominio.com, no te serviría uno de Wilcar, a menos que usaras asterisco.intranet.dominio.com. Entonces, los certificados de validación extendida tienen eso, que tú puedes tener múltiples nombres de dominio y múltiples subdominios en ese mismo certificado, y en parte por eso es que son tan fuertes y tan restrictivos en eso, en lo de la organización, porque necesitan comprobar que esa organización legalmente sí posea esos dominios. Aquí vemos DigitalOcean y puede tener más dominios, por ejemplo, que podrían estar anexados a este certificado. O de pronto DigitalOcean tiene otros servicios y también los marca con este mismo certificado, pero para eso deberían estar acá. Este no es el caso, de hecho. Si nosotros vemos certificado, odio este teclado. Si nosotros vemos un ejemplo acá, a ver, ya vemos que una de las formas de comprobarlo es esto por el company name. Y esto es básicamente por lo que las empresas compran un certificado de validación extendida, por la característica del SAN, del, del subject, alternative, name. Básicamente es por esa característica. Y es por eso, porque hay sitios que aunque sí, su web principal se llame dominio.com, tienen otros proyectos o otros nombres de dominio como los que vemos acá. Este certificado lo pueden usar para answers.scl.com, fact, info, links, y va a ser igual de válido aunque se haya emitido para, no sé, dominio.com. ¿Sí? Si se emitió para dominio.com, pero en sus nombres alternativos tiene estos dominios, va a servir de igual manera. Implicaciones de seguridad no varían para nada, pero sí depende del caso en el que tú quieras usarlo, ¿sí? Y depende de qué tipo de organización tengas, cuántos subdominios tengas o cuántos dominios tengas. Básicamente es eso. Otra pregunta, chicos. Y no sé si alguien quiere hacer otra pregunta o escoger la mejor pregunta que se te realizó para poder sortear el libro. ¿Salió alguna otra pregunta? Sí, sí, hay alguien haciéndome detrás. De hecho, el que está detrás es Ger Firosh. Él también está en el grupo de Latin HTV. Y mira, creo que hay otra. Dice Roberto Mendoza, ¿los certificados Wilcar en qué se diferencian de los otros certificados? ¿Los mismos pueden emplearse para recursos internos y externos? Sí. De hecho, cualquier certificado se puede emplear para recursos internos o externos.
Lo que valía mucho es, por ejemplo, em, DigiCert. El certificado de Wilcar, como ya lo explicamos, es eso. El certificado que te va a dar un número ilimitado de subdominios, pero solamente va a aplicar a un solo nivel de subdominios. Entonces aquí vemos qué tipo de certificados nos ofrece DigiCert. Uno estándar, uno de validación extendida, que es el que vimos ahorita, uno de multidominio, que es el SAN, que de hecho tú puedes comprar únicamente este de validación extendida con un único dominio, o puedes comprar este de validación extendida, que es este mismo, pero con múltiples dominios. Ese es el problema de, de la PKI, que le dan nombres tan extraños y le dan tabúes tan raros a los certificados que los terminamos viendo como bichos raros, ¿sí? No entiendo por qué. Este EB Multidomain, vamos a ver en qué se diferencia de los demás. Básicamente lo que más se van a diferenciar entre los multidomain y EB multidomain son los números de dominios que puedes tener asociados. Desde 100 hasta creo que el máximo que te pueden ofrecer son de 250 dominios. Sí, aunque igual no creo que lo ocupes, pero eso es lo que te ofrecen. Eh, bueno, en fin. Esos son los tipos de certificados que nos puede ofrecer DigiCert. Y aquí también está el Wilcar. Es que no me muestra ningún ejemplo en la página tampoco. Este es el Wilcar. En lugar de tú comprar un certificado digital para www, para mail y para blog, tú tienes asterisco.sample y todos los subdominios que agregues en el futuro o que quites, no importa, eso es lo mejor que te puede ofrecer la Wilcar. Porque los certificados como estos que son únicamente SAN, ellos van a venir con, no sé, www.sample.com, ¿sí? Mail.sample y blog.sample. Pero digamos que tu certificado ya tiene estos tres y tú le das de baja al mail. Te pasaste a Outlook o a G Suite, por ejemplo. Tú tienes que revocar ese certificado y en la misma dashboard de DigiCert tienes que decirle, hey, ya no tengo el dominio mail, por favor, vuelve a generarme el certificado. No tiene un costo adicional, pero sí es un proceso adicional. Entonces estás retrasando un poquito esa parte de la producción. Con Wilcar no, con Wilcar tú puedes agregar los dominios y quitar los dominios que tú quieras y el certificado te va a seguir funcionando igual y no tienes que hacer ninguna configuración adicional, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia más notoria entre el SAN, que sí relaciona los dominios tal cual, los que tú quieres que se vean, y el Wilcar, que el Wilcar son todos. ¿Otra pregunta, chicos? Mira, Nomo tiene una pregunta. Si conoces alguna herramienta o algún feature que permita saber qué certificados van a expirar. ¿Qué certificados están a punto de expirar a la fecha actual? Claro, si tiene alguna herramienta que monitoree las fechas en este caso, de expiración y te vaya avisando. No, no tengo ninguna ni conozco ninguna y creo que tampoco hay ninguna herramienta libre de ese estilo. Creo, puedo pecar por ignorante. Pero de hecho cuando tú te registras con DigiCert, por ejemplo, o con otra entidad certificadora, tú en el dashboard ya puedes ver qué certificados están a punto de vencerse, qué certificados están revocados, puedes tener un historial de eso. Y yo me imagino que eso sería lo natural, que ellos ya te vayan enviando notificaciones cuando ya se vaya acabando ese periodo de validez, digamos cuando te quede, no lo sé, 3 meses, mes y medio, 2 semanas, una semana. ¿Sí? Me imagino que Digicer o la entidad certificadora también te enviará comentarios, te dejará mensajes, correos, no lo sé. Pero alguna herramienta que yo conozca que tú puedas colocarla en tu organización y que te vaya diciendo pues, cada cuánto vayan esperando los certificados, no. Y además de que creo que tendrías que tener una cantidad enorme de certificados como para que se te vayan olvidando las fichas de validación. ¿Sí? Por ejemplo, entidades certificadoras como estas, que son muy grandes, sí creo que tengan un software especializado para eso, que hayan hecho sus propios desarrolladores. Porque al fin y al cabo, cuando se revoca un certificado, ellos deben estar siempre 24/7 ahí recibiendo la información y actualizando los CRLs. ¿Sí? Entonces creo que eso sí está automatizado, es lógico, pero no conozco ninguna implementación hasta ahora, no he visto ninguna
en la que haya un software o un aplicativo o script, pero sí se podría hacer con un script pensándolo bien, que te diga cómo va el proceso de vida de tu certificado digital o de tus entidades certificadoras. Otra pregunta, chicos. No sé si alguien quiere hablar y preguntar. No, no, hasta el momento creo que no hay ninguna. No sé si cómo vamos a definir el tema del libro, Walker. Pues no lo sé, brother. Yo creo que es mejor que lo definas tú que lo vas a dar. A ver, No, pero no sé, la mejor pregunta que te pareció, yo creo que podría ser una forma de regalar el libro. pues sí, también podría Puedes mirar ser. el chat, puedes mirar el chat como para que refresques la memoria. A ver, veamos ese chat. Tony Palmira, ya me tengo que ir. A ti, Tony, muchas gracias. A ver, ¿qué otras preguntas han hecho? Exacto, exacto. Esa es la paradoja del S-Encrypt, como dice Matafaso, que aunque el S-Encrypt sí te proporcione esa, entre comillas, seguridad, si hay un servidor malicioso, pues vas a confiar ciegamente en él. Esa es la paradoja del S-Encrypt, que sí tiene esa muy buena intención de llevar la seguridad a todas partes, pero al hacerlo está en parte matando la esencia del PKI, o sea, está en parte creando un poquito de inseguridad. Depende mucho para qué lo uses. Además de que yo creo que Let's Encrypt también debe tener alguna forma de validar que las entidades que pidan los certificados sí sean de verdad. Tal vez no lo hagan con la misma fervosidad que lo hace Digicer, como lo estamos viendo aquí, pero debe haber alguna manera. O sea, no creo que emitan certificados así a la loca. Y si lo hacen, pues está muy mal. Nunca he probado Let's Encrypt. La CA intermedia debería ser la mejor implementación por servicios, sí. Pues yo diría que el de Tony, porque al fin y al cabo sí tocó muy bien el tema. Por ejemplo, Radius es un servicio que también usa certificados, 802.1x, la autenticación por Ethernet, usa certificados. Las VPNs SSLs, como por ejemplo las de Fortinet, que se basan completamente en SSL, también usan certificados y usan una estructura de PKI. A ver, Ya, pues, decide bien, piénsalo, analízalo. ok. A ver, donde Para que trabajo, podamos. yo le digo al DTI que sería bueno usar certificados SSL en los aplicativos de la empresa, dice DHCOP. El DTI me dice que ellos no lo implementaron, pero del lado del servidor. Tú entras por el navegador y te saca error si colocas HTTPS. Pero según ellos ya tienen implementación del certificado. ¿Qué pasa ahí? Pues lo que está pasando es que usaron un certificado autofirmado de THCOP y ese certificado lo colocaron en su Apache, su IIS o en Jines, lo que estén usando, pero no importaron ese certificado de la entidad certificadora en el navegador de los clientes. Un truco muy sucio, pero muy sucio, que usan, que usan muchas empresas es que se crean sus certificados autofirmados y toman una política de dominio, una GPO, y lo reparten a todos los computadores del dominio para que ellos automáticamente lo importen en su base de datos de certificados de confianza. Entonces, una vez tú reinicias el computador o dándole un GPU Dayforce, ya tú vas a tener ese certificado ahí. Y bien, si puedes confiar en él, es lógico si va a encriptar las conexiones, pero estás usando un certificado autofirmado, que es a lo que quiere, o sea, es de lo que quiere escapar PKI. Porque PKI se crea con ese concepto de que una entidad diferente, un tercero, que es lo que se usa en la vida real, digamos que tú vas a firmar algo y vas normalmente con un testigo, ese es un tema judicial, siempre debe haber un tercero de confianza, tanto para el cliente y el servidor, que te diga, oye, este tipo sí es quien dice ser. Porque si tú mismo dices yo soy yo y yo lo digo porque soy yo y soy yo, pues no estás dándole ninguna garantía a tus clientes, de hecho. Y
hay certificados, incluso he visto certificados autofirmados que se usan en producción y eso es algo garrafal, ¿sí? Básicamente porque te estás cagando en la infraestructura de clave pública y encima lo estás haciendo en producción, le estás dando un error de SSL a tus clientes y sí, los osados seguirán y los más prevenidos se irán del sitio. Pero siempre van a quedar esa mala experiencia del usuario de, uff, me saltó un error de SSL. Y más aún para usuarios que no tienen conocimientos del tema, que dicen, un error CSL, esto es peligroso, me voy de aquí. Y sí, o sea, digamos que eres una tienda online y usas un certificado de ese estilo, estás obvio, nadie te va a comprar en esa tienda. Y por eso es que la mayoría de veces que vemos implementaciones de PKI la vemos en empresas grandes. Y en las intranets de las empresas, pues en las tres empresas que he trabajado hasta ahora, no he visto infraestructura de clave pública en ninguna de las tres. Así que en parte por eso me animé a hacerlo, porque, o sea, sí siento que hay muchas personas que por tomar el camino fácil, por hacer el laboratorio, terminan haciendo certificados de ese estilo, usan OpenSSL con dos comandos, se crea un certificado autofirmado y ya. Y no está mal, sí, lo puedes hacer, es tu problema. Pero cuando estás trabajando de manera profesional y quieres prestar servicios de manera profesional, como por ejemplo servicios de hardening, y digamos que tú estás prestando a una empresa un servicio de hardening y te dicen, oye, tengo un correo electrónico y quiero securizarlo, no lo vas a hacer con un certificado autofirmado, por favor. Entonces, sí, es básicamente quitar ese rol facilitista que tiene ese certificado autofirmado, que es por la razón por la que todo el mundo lo hace. ¿Alguna otra pregunta aparte de esa? ¿O ya la escogemos? Sí, escoge cuál crees tú. Ojalá que no se vaya muy lejos el libro, porque si no vamos a tener que mandárselo por hoja para que no salga tan caro. Ahí tenemos que ver la estrategia, pero dale, dale, escoge y para que veamos quién se lo lleva. Uy, pues en ese orden de ideas, yo diría, en ese orden de ideas, yo diría, se me perdió el muchacho, ¿dónde está? Yo diría que Tony Palma en ese sentido, en la pregunta que formuló. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que ya tenemos que enviarle algo más a Tony. Pero Ah, ya, ok, ok, ok. así es. A Sudáfrica, dice por acá, que se va a ir el Uf, libro. a Sudáfrica, dioses. Bueno, sí, entonces, no sé, ahí sí ya digan ustedes, No, porque ya, si sí, ya ya, Tony ya. se ganó. Se va a México entonces. Se va a México a Tony. Tony se retiró, pero está quedando grabado, así que quedó el registro. Sí. Eh, Bueno, Tony, y los demás no me odian, por favor. Tony, yo sé que ya, tú me llevas en la buena, pero no me odien los demás. ya, Danilo. Oye, se agradece. Muchas gracias por tomarte el tiempo, ¿cierto? Y compartir con la comunidad. Te pasaste, fue muy, pero muy bueno tu webinar. No sé si alguien quiere decir algunas palabras. Es el momento. Aprovechando que estamos aquí, antes de que digan las palabras, deberíamos entonces, ya que estamos tocando el tema de SSL, hacer un paso a paso, un walkthrough de Fortune cuando ya salga, pero únicamente hablaría de la primera parte, porque yo sí tuve root con Fortune, pero lo hice porque un compañero me ayudó. Y en la parte en la que me ayudó, pues al final terminó básicamente diciéndome cómo hacerlo. Y no es la idea, no es la idea. Entonces, con Fortune, si quieren, podríamos hacer esa pequeña primera parte hasta llegar al user, en la que tú tienes que trabajar con los certificados digitales y la entidad certificadora intermedia. Lo explicamos todo muy bien y yo creo que sería el bootcamp o el caso de uso perfecto para definir por qué las claves privadas deben estar tan seguras y cómo se puede aprovechar a alguien que ya ha comprometido una entidad certificadora. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien quiere decir algo? Aparentemente, eh, nadie más. Ya, pues Danilo, se agradece. Muchas gracias a todos los asistentes. Y ya dijiste que iba a hacer otro webinar, así que esperamos tu fecha para después comprometerlo.
Fortune parte uno. Recuerden, Por tu Fortune y parte, user solamente. exactamente. Ya pues, vale, gracias, Gracias, gracias a gracias todos a por ustedes. participar, por asistir, que estén bien, adiós. Adiós, gracias muchachos.